Este ejercicio que tenemos acá se, se divide en dos partes. Más bien tiene, digamos, parte A y parte B, en el sentido de que noten que en la parte B el apoyo acá en B está ligeramente inclinado, ¿ok? Y eso pues va a cambiar las condiciones porque lo importante acá es que el apoyo en B es un patín, ¿verdad? Es un rodillo, vean que tiene ahí unas rueditas. Y eso nos va a dar una única fuerza este, perpendicular a la superficie. El tema acá es que la superficie es horizontal y acá no, ¿verdad? Entonces, la diferencia de un caso con respecto al otro es que acá la reacción es una reacción vertical, tal cual, y en este caso la reacción es una reacción perpendicular a ese piso, ¿ok? Entonces, eso es importante porque este va a tener solo BY, mientras que este va a tener BY y BX. De nuevo, una vez más, como se conoce la geometría, entonces no debería haber problema porque este BX y este BY van a estar en términos del ángulo, ¿ok? En ambos casos, caso contrario pasa en A, que así es un gozne, así tal cual, entonces sin importar que A va a tener sus dos reacciones en X y en Y, iguales. O sea, no importa, digamos, el gozne, porque el gozne siempre da dos reacciones. ¿Ok? Entonces, vean que la parte A, el A es muy fácil de hacer porque todo es conocido. Ya sabemos que AX, AY y BY son las incógnitas y pues uno podría decir, digamos rápidamente, en el caso del A, ¿verdad? Esta sería la parte A. Tenemos la placa esa, ¿sí? Y básicamente lo que tenemos es acá una reacción a Y, tenemos una reacción a X, tenemos una reacción BY, que usted también le puede poner, digamos, BY igual B, o sea, porque al final todo B está en la reacción vertical y tenemos dos fuerzas. Tenemos una fuerza de 40 libras acá y tenemos una fuerza de 50 libras, ¿verdad? Entonces, tenemos unas cotas. Esta cota de aquí vale 20 pulgadas y tenemos esta cota de acá vale 10 pulgadas y esta pequeñita de acá vale 4 pulgadas. ¿Ok? Entonces, ese sería el diagrama de cuerpo libre. Y básicamente es decir, bueno, sumatoria de fuerzas en X igual a cero, todo lo que va hacia la derecha es positivo, y entonces vean que acá nos pasó que a X que va hacia la derecha más 40 que va hacia la derecha es igual a cero. Cuando resolvemos a X nos da menos 40, ¿ok? ¿Y qué significa eso? Eso lo que significa es que simple y sencillamente a X es negativo, ¿ok? En el sentido, perdón, va hacia la izquierda. O sea, el hecho de que nos dé negativo significa que va hacia la izquierda. Entonces, AX es 40 libras. Estamos trabajando en esas unidades hacia la izquierda. Esa sería, digamos, la respuesta. Entonces, vean que no pasa absolutamente nada. Simplemente si nos da negativo es entender que lo que hicimos aquí iba para el otro lado. Y ya. Luego, yo, perdón, voy a hacer sumatoria de momentos acá. Voy a variar esta vez el orden de las ecuaciones y voy a hacer primero la sumatoria de momentos en A y digo que eso es cero y que lo que gira eh, en contra del reloj es positivo. Entonces vean que Bx
BY, perdón, o B va a girar positivo. En cambio, el 40 va a girar negativo porque gira a favor del reloj. Y el 50 va a girar negativo porque gira también a favor del reloj. Vean que BY, como es una fuerza vertical, en Y, el brazo de palanca tiene que ser en X. ¿Ok? Entonces sería 20 la respuesta del brazo de palanca. ¿Ok? Entonces tenemos que BY positivo, porque va a girar positivo, por 20. Fuerza en Y, brazo en X. Luego tenemos el 40, ese va a girar negativo, menos 40, fuerza en X, distancia en Y, por 10. Y 50 va a girar en negativo también, y fuerza en Y, brazo en X, o sea, 4, igual a 0. Entonces, BY por 20 BY, menos 400, menos 200, es igual a 0. De ahí que BY sea igual a 600 entre 20. De ahí que BY sea 30. ¿Verdad? Entonces, BY nos dio 30, y como nos dio 30 positivo, sería 30 libras y sí iba hacia arriba. Ok, el hecho de que nos dé positivo significa que sí iba hacia arriba. Y finalmente hacemos sumatoria de fuerzas en Y igual a 0. Y entonces decimos en Y que todo lo que va para arriba es positivo, o sea, a y BY, y que el 50 va para abajo. Entonces, hacia arriba es positivo y tenemos a Y más BY menos 50 igual a 0. BY vale 30, entonces a Y más 30 menos 50 igual a 0. De ahí que a Y dio 20. Y como dio 20 positivo, significa que va hacia arriba. ¿Ok? Entonces vean que rápidamente llegamos a la solución del caso A. En cuanto al caso B, es un poquito diferente, ¿verdad? Porque en B tenemos un ángulo. Tenemos un ángulo porque nos pusieron el patín, nos lo pusieron inclinado. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer en el caso de la parte B? Ok, en el caso de la parte B, tenemos que decir, bueno, yo tengo la placa, ¿ok? Con la parte de A no tengo ningún problema, este sigue siendo AY y este sigue siendo AX, ¿ok? Con la parte de las fuerzas no tengo tampoco ningún problema, bueno, las cambiaron, este sigue siendo 40 y esta sigue siendo 50, ¿verdad? Estas distancias, esta distancia sigue siendo 10 y esta distancia sigue siendo 4, ¿ok? Y ahora lo que sí tengo es que B la pusieron así. Esto es B. Entonces, si nosotros tenemos, ¿verdad? Si nosotros teníamos que este era el piso, ¿ok? Aquí pusieron el patín. Rueditas, patín, y aquí pusieron el punto, digamos, donde él está sujetando la placa, ¿ok? Si este ángulo es 30, entonces, cuando yo, es más, más abajo, si este ángulo es 30, vamos a ponerlo más abajo. Entonces yo puedo calcular cuál es el ángulo de esa fuerza B, ¿ok? Esa fuerza B no tiene por ángulo 30, ¿verdad? Y ese es un error típico, porque este triángulo, que esta es la hipotenusa
y este es el ángulo recto, ¿ok? Tiene recto aquí, 30 acá, este necesariamente tiene que ser 60 grados, ¿ok? ¿Lo ven? Y sobre esta recta es que está la fuerza B. Entonces, Bx va a ser con el coseno de 60 y By va a ser con el seno de 60, ¿ok? Entonces, así es como funcionan estas dos flechas. Claro, estas dos flechas, esto llega a este punto y esta también llega a este punto. Entonces, esto es una fuerza que está en el segundo cuadrante. Por lo tanto, Bx es negativo y By es positivo. ¿Ok? Pero entonces, lo importante acá es que este ángulo es 60 grados. ¿Ok? Porque el piso, digamos, está inclinado 30 grados. Y eso es lo que tenemos que entender. ¿Ok? Entonces, este sería B. Y yo voy a decir acá, yo voy a decir que Bx es igual a B por el coseno de 60. Entonces, que Bx vale 0.5 de B. Y pues que By es B por el seno de 60. Y entonces que By vale 0.87 veces B. ¿Ok? Entonces, vean que sigue siendo solo una incógnita. La única incógnita sigue siendo B. ¿Ok? Entonces, ¿qué habría que hacer ahora? Bueno, hay que entender, ¿verdad? Que By llega aquí y que Bx llega acá. Entonces, vea qué interesante. Si yo hago sumatoria de momentos en A, By vuelve a tener palanca, sería esta cota que sabemos que son 20 pulgadas, pero Bx no, porque Bx al ser horizontal y estar en la misma línea de acción que el punto A, entonces no hace palanca, no tiene momento. El único que tiene momento es By. ¿Ok? Entonces, con las condiciones que tenemos ahorita, haríamos sumatoria de fuerzas en X. Entonces, sumatoria de fuerzas en X igual a 0, ¿verdad? Todo lo que va hacia la derecha es positivo. Entonces tenemos a X, tenemos a 40 y tenemos menos Bx igual a 0. Entonces tenemos a X, Bx vale 0.5a, entonces menos 0.5b, perdón, B. Y el 40 que está positivo pasa a restar. Y esta sería la ecuación 1. Ven, a diferencia del ejercicio anterior, de la parte A no podemos calcular de un solo cuánto vale a X. Luego vamos con sumatoria de fuerzas en Y igual a 0 y entonces lo que va para arriba es positivo. Y entonces tenemos a Y más BY y lo que va para abajo es 50 únicamente, la fuerza es 50, entonces igual a 0. Y entonces a Y más BY que vale 0.87 de lo que valga B igual a 50 y esa sería la ecuación 2. ¿Ok? Y hacemos sumatoria de momentos en A igual a 0, ¿verdad? Lo que va para allá es positivo, en el sentido contrario al reloj es positivo. Y entonces vean que de nuevo son estas dos fuerzas y solo BY, ¿verdad? BX no, porque BX está en la misma línea de acción de el punto A. Entonces, sería BY por 20, ¿ok? Menos 40 por 10, menos 50 por 4. Y eso sería igual a 0. Entonces, 20, pero BY, ¿quién es BY? BY vale 0.87
B, ¿ok? Menos, y bueno, ya sabemos que eso daba 600, igual a 0. Entonces, ¿cuánto es 20 por 0,87? ¿Verdad? 17,4. Entonces, B vale 17,4. Bueno, igual a 600, porque el 600 pasa a restar. Y entonces, rápidamente nos damos cuenta que B vale 600 entre 17,4, nos da 34,48 libras. ¿Ok? Y eso yo lo tengo que meter aquí. Entonces, sustituyendo en 1, ¿verdad? Sería AX menos 0,5 de lo que me diera B, o sea, 34,48 igual a menos 40. Entonces, AX ahora sería, bueno, esto igual va a pasar allá a sumar, pues sería menos 40, ¿verdad? Más, porque esto va a pasar a sumar, 0,5 por 34,48 va a dar menos 22,76 libras. Eso significa que AX sigue yendo hacia la izquierda. ¿Ok? Eso significa eso. Y luego tenemos que calcular AY, que sería sustituyendo en la ecuación 2. Entonces, sustituyendo en 2. ¿Ok? Sería AY más 0,87B igual a 50, ¿verdad? Entonces, AY más 0,87, lo que nos dio B, que es 34,48, igual a 50. Entonces, AY es igual a este, 50 menos 0,87 por 34,48, ¿verdad? Porque esto está sumando, pasa a restar. Entonces, vean que AY nos da 20,00 libras. Y el hecho de que esto sea positivo significa que va para arriba. ¿Ok? Entonces, vean que tenemos unas diferencias. Acá tenemos, digamos que en el caso A, el ejercicio de la izquierda, pues nos había dado que AX era 40 libras hacia la izquierda, AY eran 20 libras hacia arriba y que BY eran 30 libras hacia arriba. Ahora, en el caso B, nos da que AX es 22,76 libras hacia la izquierda, que AY sigue siendo 20 libras hacia arriba y que B son 34,48. El hecho de que nos haya dado positivo cuando lo habíamos calculado aquí abajo en la sumatoria de momentos en A, significa que sí mantenía el ángulo, ¿verdad? Que era 60. O sea, sí estaba, digamos, bien puesto porque nos dio positivo. Entonces vean que la reducción básicamente de un caso al otro es que usted tiene 4 libras más de fuerza en el apoyo B, pero se ganó 17,24 libras en el apoyo A. Entonces, realmente es más eficiente el caso B porque al tener una menor cantidad de fuerza total, ¿verdad? Que tienen que resistir los apoyos, únicamente porque se puso geométricamente en una mejor disposición, nos está ahorrando este, esfuerzo, ¿verdad? Porque si tenemos menos fuerza, los apoyos van a ser más pequeños o menos resistentes. Se puede usar un tipo, digamos, si fueran de acero, ya también no hay que usar un acero tan resistente y eso todo es ganancia económica. Entonces vean que al final un tema de una disposición geométrica nos puede resultar, digamos, en un beneficio económico. Profe, Sí,
¿Cómo es que le da 34.48? Es que no me fijé. ¿Ok? Vean que cuando que habíamos hecho sumatoria de momentos en A. Entonces, cuando hicimos sumatoria de momentos en A, vean que si yo hago sumatoria de momentos acá, tengo que de B, solo BY hace momento, BX Ujú, no, porque BX está en la misma línea. Entonces son ujú, 20 por BY, menos 40 por 10, menos 50 por 4, ¿verdad? Porque estos siguen siendo iguales. Y la diferencia es que BY, de acuerdo con lo que dice acá, vale 0.87B. ujú, Entonces, eso da 17.4B igual a 600. Cuando usted pasa este 17 a dividir, ujú. 600 entre 17.4 da 34.48. Ah, ya. Y el hecho de que nos dé positivo significa que esto está bien puesto, o sea, si va en ese sentido. Entonces acá usted podía haber puesto, digamos, el ángulo de 60. Lo puse aquí hasta el final, cuando ya concluí, pero lo pude haber puesto allí. Sí, es que lo raro es que cuando usted le dio 17.4, yo en vez de multiplicar el 20 por el 0.87b, pasé el 20 a dividir y me dio como, al final B me dio como 26.1, Sí, como me 6 imagino, libras más de... ok, sí, no, habría que ver qué fue lo que hizo, porque, digamos, aún si usted pasa, digamos, usted tiene 600 y usted Ujú. pasa el 20 a dividir, eso le queda 30. Si Ah, no, usted, sí. me imagino que Ajá. fue que lo multiplicó por punto 87 y ahí le dio 26.1, ¿ves? No, es que en vez de 20 le puse 200, un cero más, Ah, más. bueno, Sí, 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 allá, ya me fijé. ok, perfecto, Gracias. con gusto. Ok, entonces, bueno, eso sería este ejercicio. Entonces vamos a ver este que es uno de momento para que recordemos lo del determinante, ¿verdad? Una vez más. Y vean que dice que hay un aguilón, que es ese bastón de 12 pies, bastante, no es muy grande. Eh, bueno, sí, porque un pie son 30 centímetros, son como 3.6 metros, ¿verdad? Lo que mide ese aguilón es una buena barra. Y dice que tiene un extremo fijo en A y que hay un cable de acero que se estira desde el extremo libre B, ¿verdad? Aquí hasta el punto C, ubicado en la misma pared donde está A, o sea, están en el mismo plano Z. Y que si la tensión entre el cable son 190 libras, que cuál es el momento respecto de A, ¿ok? De la fuerza ejercida por el cable en B. O sea, el brazo de palanca es de A B y la fuerza es de B a C. ¿Ok? Eso es lo que nos tiene que quedar claro con base en lo que dice el enunciado. ¿Ok? Entonces, tenemos que sacar, digamos, la pregunta tal cual es la siguiente. Es, ¿cuál es el momento de el brazo de palanca que va de A a B, ¿ok? Por producto vectorial de la fuerza que va de B a C en forma de vector? ¿Ok? Esa es la pregunta que nos están haciendo. Y bueno, eso lo resolvemos con un determinante. Entonces, ¿cuáles son las coordenadas de A? Las coordenadas de A son 0, 0, 0, ¿verdad? Y podemos decir acá A, 0, 0, 0. Y en el caso de B, B pues solo tiene coordenada en X, ¿verdad? Que es 12. 12, 0, 0, porque no sube ni se hace para adelante ni para atrás. Entonces, la distancia, ¿verdad? La distancia de A a B, básicamente, en X es en la única que hay que calcularlo, porque en Y en Z es 0, ¿verdad? Entonces, en X es, recuerden siempre, destino, o sea, B menos origen, que es A.
Entonces la distancia de AB en X es 12 y bueno, en Y y en Z es 0. Entonces de ahí que el brazo de palanca de AB sea únicamente 12I más 0J más 0K. ¿Ok? Y como 12 está en pies, todo esto está en pies. ¿Ok? Luego vamos con la fuerza. La fuerza, para poner la fuerza como vector, yo lo único que sé es que en este momento, de acuerdo con el enunciado, la fuerza en magnitud es 190 libras. No sé, digamos, en componentes. Entonces es la fuerza en magnitud multiplicado por el vector lambda de B y hasta C. Entonces yo necesito las coordenadas de B, que son 12, 0 y 0, y necesito las coordenadas de C. ¿Ok? Las coordenadas de C son 0 en X, ¿verdad? Son 4,8 en Y, porque sube, ¿verdad? Sube 4,8 y menos 8 en Z porque se hace para atrás. ¿Ok? Entonces, la distancia de B a C en X es el destino, que es C, menos el origen, que es B. ¿Ok? Entonces, la distancia de B a C en X es menos 12. Luego, la distancia de B a C en Y. El destino, que es C, o sea, 4,8 menos 0, ¿verdad? Entonces, la distancia de B a C en Y es 4,8. Y la distancia de B a C en Z es el destino, que es menos 8, menos el origen, que es 0. Entonces la distancia de BC en Z es menos. Y estos tres valores pues tienen sentido. ¿Por qué? Porque si vamos desde B, si yo estoy yendo desde B y hasta C, yo estoy yendo hacia la izquierda, que es negativo, estoy yendo hacia arriba, que es positivo, y estoy yendo hacia atrás, que es negativo. ¿Verdad? Entonces, así es como tengo yo esos tres valores. Y necesito la distancia total de B a C, que eso sale, ¿verdad? Por Pitágoras. Entonces, la raíz de menos 12 al cuadrado, más 4,8 al cuadrado, más menos 8 al cuadrado. Y eso da 15,2 y todo eso está en pies, ¿verdad? Entonces, que esto está en pies, que esto también. ¿Ok? Entonces, luego lambda. Lambda de B a C es la distancia de B a C en X por Y más la distancia de B a C por J, Y por J, más la distancia de B a C en Z por K, todo eso dividido entre la distancia total de B a C. ¿Ok? Entonces el lambda de B a C es menos 12 en Y, más 4,8 en J, menos 8 en K, todo eso dividido entre la distancia total, que son 15,2, ¿verdad? Entonces, luego decimos que lambda de BC es dividir menos 12 entre 15,2 menos 0,79 en I, 4,8 dividido entre 15,2, 0,32 en J y menos 8 entre 15,2 menos 0,53 en K. ¿Ok? Finalmente decimos que la fuerza de BC como vector es igual a la fuerza de BC como magnitud multiplicado por el lambda de BC. Y entonces la fuerza de BC es igual a la magnitud, que vale 120, 190, de acuerdo con el enunciado, por menos 0,79 en I, más 0,32 en J, menos 0,53 en K. ¿Ok? Entonces, la fuerza
de BC es igual a 190 por menos 0.79. Eso da menos 150.1 en I más 190 por 0.32. Eso da 60.8. J menos negativo 190 por 0.53. Y eso da 100,7, ¿verdad? 100,7 está en K. Y todo eso son libras porque 190 está en libras. ¿Ok? Entonces vean que ya estamos listos para hacer la sumatoria de momentos. ¿Ok? Porque decimos, bueno, el producto vectorial para encontrar el momento. Decimos que el momento es el brazo de palanca de A O, producto vectorial de la fuerza de AB, perdón, de AB, producto vectorial de la fuerza de B a C. Y entonces dice que el momento es igual a el producto vectorial de 12 en I, más 0 en J, más 0 en K, por lo que nos dio el otro vector, que era menos 150.1 en I, más 60.8 en J, menos 100.7 en K. Y esto lo resolvemos con un determinante de la forma más fácil, o por lo menos así me parece. Y eso básicamente recuerden que siempre es abajo la fuerza, el brazo de palanca en el medio y arriba pues I, J y K. Entonces la fuerza menos 150.1, 60.8 y menos 100.7. La pongo primero para que me queden bien los espacios. Esto es 12, esto es 0 y esto es 0. Y esto es I, y esto es J, y esto es K. Entonces vean que cuando yo ya calcule el momento, cuando yo haga el APLI, pues es 0 menos 0. ¿Ok? 0. Entonces el momento es 0 en I, menos porque siempre es negativo, tapo el J, este por este, menos 0. ¿Ok? Entonces 12 por menos 100.7 menos 0. Y eso es J más, porque siempre empieza positivo, tapo el K, ¿verdad? Entonces va a ser este por este menos 0, ¿verdad? Porque es 0 otra vez. Y entonces sería 12 por 60.8 menos 0. Y eso es K. Entonces el momento es 0 en I. Esto va a dar negativo, pero con el negativo de afuera la respuesta total es positiva y va a dar algo así como 1200.84, una cosa así. Bueno, 1208.4 más bien, 1208.4 positivo en J, y también va a ser positivo en K, que es 12 por 60.8, y eso va a dar 729.6 K. ¿Ok? Entonces vean que ese sería finalmente el momento, y eso está en unidades de libras por pies. ¿Ok? Porque el brazo de palanca estaba en pies y la fuerza estaba en libras. ¿Ok? Jefe, Señorita. yo tengo la pregunta de cuando estoy haciendo el movimiento, ¿por qué entre paréntesis es 12 por menos 100,7 menos 0? ¿Por qué ese menos 0? Ok. Recuerde que siempre es lo que esté acá multiplicado por lo que esté acá menos este valor por este valor. Eso en el caso del paréntesis del J, ¿verdad? Siempre es, digamos, si yo tapo el I, para hacer el primero, yo tapo el I, es
el valor de arriba a la izquierda por abajo a la derecha, menos arriba a la derecha por abajo a la izquierda. Y eso se mantiene todas las veces. Si yo ahora tapo el J, es arriba a la izquierda por abajo a la derecha, menos arriba a la derecha por abajo a la izquierda. Entonces, por eso es que es 12 por 100.7 menos 0 por 150, que de todas maneras iba a dar 0. Y cuando yo tapo el K, ¿verdad? Es arriba a la izquierda por abajo a la derecha menos arriba a la derecha por abajo a la izquierda, que también es 0. Entonces, por eso en el paréntesis del K pusimos solo 12 por 60.8 menos 0. Ok, gracias. Con gusto. En este último es un problema en 3 dimensiones de este equilibrio, ¿verdad? Es como el que habíamos hecho del rótulo. Entonces vean que dice que para la figura encuentre las reacciones en la rótula A y las tensiones en los cables BD y BE. Y únicamente tenemos una fuerza de 840 libras en el punto C. ¿Ok? Vamos a ver qué dice por aquí. Ah, ok. Eso podría ser. Sí, no sé si tal vez más bien es la señal de conexión del lado de usted. Lo que sí, digamos, algo que sí sabemos es que esta cámara, por ejemplo, no capta, ¿verdad?, el 100% de los movimientos, sino que manda, digamos, como 30 cuadros. Entonces hay veces en las que se ve como más lento. De hecho, una época que la usábamos, bueno, se usó para dar unas clases de karate y no servía porque habían unos movimientos que eran más rápidos que lo que la cámara grababa. Entonces, sí es cierto que la cámara, digamos, no tira todos los cuadros por segundos, pero sí, tal vez cuando ya también se suba el video ya esté enfasados, ¿verdad? Eso podría ser. Bueno, en este ejercicio lo que tenemos es que en la rótula A, ¿verdad? Que recuerden que la rótula, que es esto que está acá, la rótula es el equivalente a la rodilla o el codo de uno, ¿verdad? Que es un lugar que tiene, o sea, que hace que tenga rotación en todos los sentidos, por lo tanto, no restringe en ningún momento, todo puede rotar, pero eh, sí tiene restricción para la fuerza en X, Y y Z, ¿verdad? Entonces ahí en A va a haber una fuerza AX, una fuerza AY y una fuerza AZ que tenemos que encontrar. Y A viene siendo, digamos, la rótula en 3 dimensiones, viene siendo el equivalente a un gozne en 2 dimensiones, ¿verdad? Ese es el que es el equivalente. Y recuerden que el cable, el cable sigue siendo igual, no importa que sea en 2 dimensiones o en 3 dimensiones, únicamente lo que él va a tener es una fuerza en la dirección del cable, ¿verdad? Entonces acá va a haber una fuerza en esa dirección, acá va a haber una fuerza en esta otra dirección y acá va a haber una fuerza en el eje X, ¿verdad? Va a haber una fuerza en el eje Y, pero no la quise poner hacia arriba, hacia abajo, perdón. Va a haber una fuerza en el eje y va a haber una fuerza en el eje Z. ¿Ok? Esas son las 5 fuerzas que tenemos que encontrar. Entonces, evidentemente, a X, a Y y a Z simplemente van a ser así, esos términos. En el caso de C, de la fuerza aplicada en C, va a ser 0 en X, menos 840 en y 0 en Z, ¿verdad? Porque vemos que es una fuerza que claramente es completamente vertical hacia abajo. Entonces yo podría acá escribir que la fuerza en C es una fuerza que es 0 en I, menos 840 en J y 0 en K.
Profe, Señor. por ejemplo, en el caso de las tensiones en B y BAD, se podría simplificar a una sola para tener nada más 4 incógnitas. Bueno, más o menos eso es lo que hacemos, solo que lo hacemos todo junto, pero sí, digamos, usted lo que podría hacer es aplicar los conceptos de estática de partículas lo primero que hacíamos, que era decir, si tenemos una fuerza BD y tenemos una fuerza BE, como las dos salen de B, es una buena observación, digamos, solo tendríamos una fuerza. Lo que pasa es que el problema acá es que usted no conoce cuánto es la magnitud de la fuerza BD ni cuánto es la magnitud de la fuerza BE. Entonces yo Sí, creo que viene siendo más complicado porque esa fuerza única le va a quedar en términos de las otras dos y entonces cuando la vuelva a meter acá, igual van a seguir saliendo las cinco incógnitas. Creo sí, que en este caso no, ok. sí. Entonces, lo que tenemos que hacer es poner la fuerza BE y la fuerza BD, esas las tenemos que poner como componentes, ¿verdad? Entonces la fuerza BE va a ser la magnitud que es desconocida multiplicado por el lambda de BE. Esto sí es lo que tenemos que calcular. Entonces, para calcular el lambda de BE, necesitamos las coordenadas de B, que de acuerdo con el ejercicio están fáciles porque son solo 6 en X, 0 y 0, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Y en cambio, las de E son, las coordenadas de E son 0, ¿verdad? En X, en Y vale 7 y en Z vale -7, ¿ok? Lo que sí va a pasar es que en Z vale -6, perdón. Lo que sí va a pasar es que BE y BD son espejos, porque, digamos, tenemos que la distancia es la misma. Las coordenadas son las mismas, las de D con respecto a E, con la única diferencia de que el Z, en vez de ir hacia atrás, como va en E, en D va hacia afuera. Entonces, eso da cierta, digamos, eh, sencillez al ejercicio, pero de todas maneras vamos viéndolo, a ver qué tal les parece. Entonces, vean que tenemos las coordenadas de B y tenemos las coordenadas de E. Obviamente hemos hecho esto tantas veces que la distancia de B a E va a estar dada, digamos, vamos a poner de una vez las tres coordenadas en, en X es -6 y en Y es 7J y en Z es -6K, ¿verdad? Ya debería de ser claro para todos. Eso es así porque vean que vamos hacia la izquierda, por eso es negativo en X, vamos hacia arriba, por eso es positivo en y vamos hacia atrás y por eso es negativo en Z. Y hacemos el Pitágoras para calcular la distancia total como magnitud, que sería 6 a la 2 más 7 a la 2 más 6 a la 2, ¿verdad? Y eso va a dar 11. Entonces, cuando hacemos el lambda de BE, es -6i más 7j menos 6k, todo eso dividido entre 11. Entonces, el lambda de BE sería 6 onceavos, gracias por nada, 0.55, ¿verdad? Entonces, menos 0.55 en I más 7, 0.64 en J y obviamente menos 0.55 en A. ¿Ok? Profe, yo tengo otra duda. Dígame. Es que normalmente cuando yo trabajo con fracciones, se me hace como más preciso, ¿verdad? Pero cuando Es, trato es de mucho más utilizar preciso, como, ¿sí? sí, pero cuando utilizo con 2 decimales, cuando veo el resultado del ejercicio, siempre hay como un margen de error. Sí, eso es, o sea, es imposible que no suceda. Si aquí trabajáramos 6 onceavos, 7 onceavos, 6 onceavos y ahí lo vamos llevando, evidentemente la respuesta va a ser más precisa. Sin embargo, digamos, yo les admito 2 decimales de redondeo y
digamos, asumimos ese porcentaje de error de la respuesta. Si usted usa 3 decimales y si ya usa 4, digamos, ya casi que con 4 decimales, la respuesta da ya muy parecida, digamos, menos del 1% de diferencia con respecto a usar la fracción entera. Pero sí, sí es cierto, digamos, que ustedes pueden obtener una diferencia entre usar la fracción y usar los decimales. O sea, eso es. Y en caso de exámenes o tareas, en O sea, caso de eso, yo, ¿puedo utilizar fracciones? O... por supuesto que sí. Digamos, yo no utilizo las fracciones porque de decir jalando más cosas. Digamos, cuando yo trabajo, eh, yo sí suelo usar todos los decimales, digamos, más bien es en este curso en el que doy redondeo a dos decimales, pero sí, sí, obviamente se pueden trabajar con las. Ok, está bien, gracias. Bueno, entonces, la fuerza, ¿verdad? Ya tenemos el lambda. Entonces, la fuerza BE puesta como magnitud, ¿verdad? Perdón, como vector, entonces va a ser menos 0,55 de la fuerza BE en I, más 0,64 de la fuerza BE en J, y no me cupo, menos 0,55 de la fuerza BE en K. ¿Ok? Eso es porque vean que básicamente es volver a copiar el vector lambda, solo que metiendo BED, la fuerza de BAE en cada tramo. Usted puede darse cuenta, digamos, y puede hacer la demostración. El único cambio de la coordenada de D con respecto a E es que este valor en vez de ser menos 6 es 6, ¿verdad? Lo vemos aquí claramente, como el valor, la única diferencia que tiene es que es 6 para afuera. Entonces, es muy sencillo darse cuenta que la fuerza BD va a ser menos 0,55 de la fuerza BD en I, más 0,64 de la fuerza BD en J, más 0,55 de la fuerza BD en K. ¿Ok? La única diferencia entre la fuerza BE y la fuerza BD es que el término de K es negativo en BE y positivo en BD. Esa es toda la diferencia. Obviamente, si tuvieran coordenadas diferentes, tenemos que volver a hacer todo, ¿verdad? Calcular las distancias en X, Y, Z, calcular lambda y multiplicar. ¿Ok? Ahora, ya tenemos todo lo que necesitamos en componentes, porque tenemos las fuerzas a X, a Y y a Z, esas ya están en componentes. Tenemos las dos fuerzas de los dos cables en componentes y la única fuerza que teníamos en todo el ejercicio en componentes. Entonces, ¿qué hacemos? Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Lo que va para bueno, en realidad aquí básicamente es el signo que tenga el I, ¿verdad? Lo que importa. Y entonces, pero sí al final es lo que va para la derecha es positivo. Entonces tenemos AX, que como yo lo dibujé acá, va hacia la derecha, ¿lo ven? Entonces yo lo dibujé positivo, menos, perdón, 0,55 de la fuerza BE, menos 0,55 de la fuerza BD. Y 0 C, porque C no tiene nada ¿verdad? Entonces esto es igual a 0 y esta es la ecuación 1. ¿Ok? Luego, sabemos que la sumatoria de fuerzas en Y igual a 0, lo que va para arriba es positivo, ¿verdad? Yo puse a AY hacia arriba, entonces AY positivo, más 0,64 de la fuerza de BE, más 0,64 de la fuerza de BD, menos 840, ¿verdad? Igual a 0, ese 840 pasa al otro lado a sumar, entonces sería lo mismo que yo ponga de una vez igual a 840, y eso sería la ecuación 2. Y finalmente tenemos que la sumatoria de fuerzas en Z y lo que va, bueno, aquí sería hacerlo así, lo que va hacia afuera de la hoja es positivo, ¿verdad?
Entonces yo así dibujé a AZ, por lo tanto AZ es igual, es positivo, menos 0.55 de la fuerza BE más 0.55 de la fuerza BD igual a 0 porque Z, la fuerza en C no tiene nada en Z. Entonces vean que esto es un sistema de ecuaciones que le falta gente porque tiene en este momento 5 incógnitas y solo tiene, digamos, solo tiene 3 ecuaciones, ¿verdad? Entonces falta gente, tenemos que hacer sumatoria de momentos en A, ¿ok? Y entonces dice que eso nos va a dar lo otro que necesitemos, ¿verdad? Entonces si hacemos sumatoria de momentos en A y eso es igual a 0, entonces de una vez ahí van a estar todos los momentos, los I, los J, los K, y después lo vamos a separar en que la suma de los momentos en X es 0, la de Y es 0 y la de Z es 0, pero eso lo vamos a hacer ahorita. Porque básicamente son 3 fuerzas las que hacen momento en A. La fuerza del cable BE, la fuerza del cable BD y la fuerza en C. ¿Ok? Entonces, el brazo de palanca de A hacia B por el producto vectorial de la fuerza BE. ¿Ok? Más el brazo de palanca de A hasta B por el producto vectorial de la fuerza de B a D, más el brazo de palanca de el punto A y hasta el C por la fuerza en C. ¿Ok? Entonces vean que son 3 determinantes que tenemos que hacer. Son sencillos, eso sí, pero sí, son 3, ¿verdad? Entonces es trabajo. Y esto tiene que ser igual a C. ¿Ok? Si usted, evidentemente, bueno, puede darse cuenta que el brazo de palanca de A a B es 6i, 0 y 0. Y que el brazo de palanca de A a C es 10i y 0 y 0. ¿Verdad? Entonces, por dicha, sus brazos de palanca son solo de una coordenada. Entonces, eso nos facilita un poco los cálculos. Entonces, básicamente esto es el brazo de palanca de A a B, que es 6i más 0j más 0k multiplicado por la fuerza BD como con sus componentes, que es menos 0.55 de la fuerza BE en I, 0.64 de la fuerza BE en J, menos 0.55 de la fuerza BE en K, que K más fea, y eso en paréntesis, ¿verdad? Entonces, ese es el primer término, más el brazo de palanca, que es el mismo, 6i, 0j y 0k, por el producto vectorial de la fuerza B, o sea, sería menos 0.55 de la fuerza BD en I, más 0.64 de la fuerza BD en J, más 0.55 de la fuerza BD en K. Y el último término, más el brazo para llegar hasta C, que es 10i, 0j y 0k, producto vectorial de la fuerza en C, que es 0i menos 840j y 0k. ¿Ok? Entonces vean que esto lo vamos a resolver con 3 determinantes. Vamos con el primero, es poner menos 0.55 de la fuerza BE, 0.64 de la fuerza BE y menos 0.55 de la fuerza BE y poner 6, 0 y 0 e I, J y K. Entonces vean que cuando tapamos el I, otra vez va a dar 0 porque es 0 menos 0, ¿verdad? Entonces ese primero nos va a dar 0 en I
siempre empezamos con el paréntesis del J negativo. Vamos a ver cómo queda. Sería tapar aquí, ¿verdad? Y es 6 por menos 0.55 FBE menos 0, porque, ¿verdad? El 0 va a cancelar. Entonces sería 6 por menos 0.55 de FBE y menos 0. Y el paréntesis del K que empieza positivo, sería tapar el último, ¿verdad? Entonces va a ser 6 por esto igual menos 0. Entonces, 6 por 0.64 de la fuerza BE menos 0. ¿Ok? Recuerden que este menos es de fórmula. Obviamente no importa porque es menos 0, pero siempre es importante recordar que es el menos de la fórmula. Entonces, este momento nos dio 0 en I. Vean que esto es negativo y lo de adentro va a ser negativo, entonces el resultado es positivo. 6 por 0.55 y eso es 3.3 de la fuerza BE en, en J, aquí me falta una J, y más, porque vean que esto es positivo y el paréntesis también, ¿verdad? Entonces 6 por 0.64 y eso va a dar 3.84 de la fuerza BE en K. ¿Ok? Ese es el primero. Vamos con el segundo. El segundo, mejor lo hacemos en otra hoja para no estar tan incómodos, ¿verdad? Entonces tenemos que el segundo es el siguiente. Sería este que está acá, ¿verdad? Este segundo término que sería el mismo brazo de palanca, pero ahora con la fuerza BD. ¿Ok? Ahora con la fuerza BD. Y entonces tenemos lo siguiente. Tenemos que menos 0.55 FBD aquí, 0.64 FBD acá y acá 0.55, ¿verdad? FBD. Esa es la única diferencia. Esto es positivo, en el otro era negativo. Esto sigue siendo 6, 0 y 0. Y esto sigue siendo I, J y K. ¿Ok? Entonces vean que tapamos el primero, 0, 0. ¿Verdad? Entonces el momento es 0 en I, menos porque empieza negativo. Y esta vez sí va a quedar negativo, porque vean que si tapamos el del medio, tapamos el I, ¿verdad? Sería 6 por 0.55 menos 0, ¿verdad? Entonces, 6 por 0.55 de FBD menos 0, esto es J, más, porque siempre empieza positivo, tapamos el último, esto por esto, menos este por este, ¿verdad? Entonces sería 6 por 0.64 de la fuerza BD menos 0. ¿Ok? Entonces el momento es 0 en I, esto va a dar negativo, menos 3.3 de la fuerza BD, y esto va a dar positivo, 3.84 de la fuerza BD. ¿Ok? Entonces, ese sería, digamos, el segundo de los determinantes. Y el tercero, que es el más fácil, porque solo va a dar fuerza en K, es este otro, ¿verdad? Que es el brazo de palanca de A a C por, bueno, producto vectorial de la fuerza en C. ¿Ok? Entonces, ese tercer determinante va a venir siendo así, ¿verdad? Sería 0 menos 840, 0, 10, 0 y 0, e I, J y K. Entonces vean que cuando yo tapo el I, va a dar 0 menos 0, pero vean que cuando tapo el J también, porque es 10 por 0 menos 0 por 0, únicamente cuando tapo el K me va a dar este por este. ¿Ok? Entonces realmente este va a ser 0 en I, el paréntesis del J también dio 0, y el paréntesis del K empieza positivo, sería 10 por menos 840 menos 0, esto en K.
Y vean que, bueno, al final igual dio negativo, porque 10 por menos 840 es negativo. Y entonces sería 0 en I, 0 en J, da lo mismo si usted lo pone positivo o negativo, es 0. Y menos 8400 K. ¿Ok? Entonces, ¿a qué viene todo esto? Todo esto viene a que usted escriba la sumatoria de momentos como una sola cosa. Entonces, la sumatoria de momentos en A, que usted dijo que era 0, va a ser el resultado de cada uno de los tres determinantes sumados. Entonces, vea qué interesante, porque nos va a dar, los ceros no los voy a poner, me va a dar 3,3 FBE J más 3,84 FBE K menos 3,3 FBE J más 3,83 F, esto es una D, perdón, FBD K y menos 8400 K igual a 0. Pero vean qué interesante, en este ejercicio en particular, no tenemos nada con I. Bueno, pasó, digamos, porque no son solo 5 incógnitas, entonces había una cosa que estaba sobrando, que en este caso era, digamos, el momento en X. ¿Ok? Ahora, usted tiene que saber que si la sumatoria de momentos es 0, ¿verdad? Y hay momento en el eje X, y hay momento en el eje Y, y hay momento en el eje Z, significa que va a ser 0 en X, 0 en y 0 en Z. ¿Ok? Entonces uno lo que hace es que uno agarra todos los J y los pone igual a 0. ¿Ok? Entonces en este caso sería 3,3 FBE menos 3,3 FBD igual a 0. Digamos, y esto salió de que el momento en Y, la sumatoria de momentos en Y es 0. Luego, usted va a agarrar todos los que tenga acá y también los va a poner juntos. ¿Sí? Como usted cuando agrupaba allá, ¿verdad? Entonces, la sumatoria de momentos en Z es igual a 0 y serían todos los que tengan Z, que son 3,84 FBE más 3,84 FBD menos 8400 igual a 0. Entonces, en realidad, si usted tuviera, digamos, una calculadora muy poderosa o un sistema, digamos, para resolver ecuaciones así, muchas, por ejemplo, 5, entonces usted podría decir que aquí tiene 5 ecuaciones, ¿verdad? Las 3 que ya habíamos tenido originales, más la 4 y la 5, y usted mete todo y eso le da una sola respuesta. Sin embargo, estamos limitados porque las calculadoras, esta y la azul, que es antes, resuelven hasta 3 ecuaciones y la blanca, que es la nueva, igual resuelve hasta 4. Entonces, mentira que podemos resolver 5. Pero vean qué bueno, porque estas 3 incógnitas, A, X, A, Y A, Z, no aparecen cuando usted hizo la sumatoria de momentos porque precisamente hicimos sumatoria de momentos en A para que eso no pasara. Entonces, vea que usted se puede dar cuenta que esto, ¿verdad? Nada más puesto el menos 8400 pasa a sumar, entonces queda igual a 8400. Eso es un sistema de ecuaciones de dos incógnitas que usted puede resolver con su calculadora y todo está muy bien, ¿verdad? Entonces usted va a decir modo 5.1 o modo 3.1 y sería 3.3 menos 3.3, 0, 3.84, 3.84 y 8400. Y le da, y entonces, la primera es FBE, que nos dio 1093.75 libras.
La segunda es FBD, que nos dio evidentemente 1093.75 libras, porque son la misma fuerza, nada más que una va para allá y la otra va para allá, o sea, una va para atrás y la otra va para el frente, entonces tiene sentido que den la misma respuesta. Y habiendo ya calculado FBE y habiendo calculado FBD, usted lo puede meter acá en la 1, en la 2 y en la 3, y así encuentra AX, AY y AZ. ¿Ok? Entonces vean cómo vamos a sustituir. ¿Verdad? Vamos a sustituir en la ecuación 1. Esto, ¿verdad? Entonces lo vamos a hacer. Sería la incógnita que andamos buscando, que es X, menos 0.55 por lo que nos dio FBE, que nos había dado 1093.75. Entonces, por 1093.75 menos 0.55, lo que nos dio FBD, que también 1093.75, y eso es igual a 0. ¿Ok? Y eso nos va a dar que X, obviamente no se puede hacer con este igual de aquí abajo, ¿verdad? Y este igual, vea que si usted hace igual, le va a dar error sintáctico. Tiene que hacerlo con Shift Solve y cualquier X, pongámosle, qué sé yo, 250 por cambiar, y nos va a dar que AX, entonces, es 1203,125, bueno, podemos haber puesto coma 13 libras, ¿ok? Luego vean que vamos a resolver para Y, entonces sería, ahora va Y y más 0.64 por lo que nos dio FBE, que es 1093.75, más 0.64 lo que nos dio FBD, que es 1093.75, pero igual a 840. Entonces le damos Shift Solve y error de variable. La calculadora solo resuelve ecuaciones para la variable X. Yo creí que también lo hacía para la variable Y. Entonces vamos a tener que poner X y le damos ahora sí que resuelva para cualquier número y da menos 560. Entonces vean qué interesante. AY, AY dio menos 560 libras. Significa que AY realmente iba para abajo, no iba para arriba como lo habíamos supuesto. Y finalmente vamos con AZ, que lamentablemente yo le hubiera querido poner Z, ni siquiera está la Z. Entonces, igual le vamos a tener que poner X. Pero bueno, entendemos que es AZ. Y eso es, de AZ yo creo que va a dar 0. Menos 0.55 por 1093.75 más 0.55 por 1093.75 igual a 0. Evidentemente, cuando le demos Chisol, eso va a dar 0. ¿Sí? Y dio 0 porque obviamente si este valor es igual a este y este suma y este resta, o al revés, va a dar 0. Entonces, AZ dio 0 libras. ¿Ok? Entonces, las conclusiones sería, bueno, estas dos ya las tenemos, y sustituyendo en 1, nos dio que AX era 1203,13, ¿verdad? Bueno, había dado 125, vamos a poner 13, y eso dio para la derecha. Y que AY dio 560 libras para abajo, y que AZ 0, ¿verdad? Y obviamente, démonos cuenta que en el eje Z no pasa nada, porque la fuerza C solo pasa en el eje Y. Y estas dos fuerzas, como son un espejo, la una con respecto a la otra, con respecto al eje Z, automáticamente eso hace que no haya fuerza en Z. No, esto ya es demasiado. Y bueno, con eso ya tendríamos el ejercicio resuelto. Entonces vean Pero una que, preguntilla, dígame, claro. ¿qué fue ese 250 que usted le puso a la calculadora cuando iba a resolver la ecuación?
Es que, digamos, vean que cuando usted le da Shift Solve, la calculadora le pregunta, esto es una pregunta, resolver para qué valor de X. Aquí usted le puede poner que resuelva para el seno de 30, que igual ella va a poder encontrar la respuesta, porque es nada más ponerle un número. Yo siempre le pongo 0, nada más que por sácalas, le puse 250, pero en realidad es que la calculadora es. Ahora, cuando usted le mete una ecuación muy complicada, yo no sé si usted alguna vez le ha metido una ecuación muy complicada a la calculadora, pero a veces hay ecuaciones que la calculadora se tarda resolviendo unos segundos. Por ejemplo, hay una ecuación, digamos, muy típica que es una ecuación que lleva esta forma, donde la variable primero ya está en una raíz, ¿verdad? Y luego hay un logaritmo acá, y luego hay una fracción, y esto es una cosa que se llama rugosidad. Esto es una ecuación para calcular un factor de fricción dentro de las tuberías. También aquí lleva un 251 y aquí lleva un número que por lo general es como un cuarto de millón. Y además, para terminar, y lo que lo hace complicado, es que ve que aquí vuelve a aparecer aquí vuelve a aparecer, digamos, la variable. Eso es lo que se llama una ecuación implícita, que es que la variable está, o sea, la respuesta depende de la variable. Entonces, la calculadora sí sufre un poco cuando resuelve esto. Por ejemplo, yo le digo que lo resuelva para 100 y vean que no es tan automático como, o sea, ahí está. O sea, estaba pensando, de hecho, puede ser que me diga que no lo puede resolver, porque en realidad lo que la calculadora hace, la calculadora no sabe resolver ecuaciones. Bueno, ahí ya llegó a la respuesta, ¿ven? Da 0.016, eso es un valor típico. Entonces, si yo lo hubiera resuelto, digamos, uno más o menos sabe por dónde andan esos valores, yo le hubiera dicho que lo resolviera para 0.01. Entonces vean que la calculadora va a llegar mucho, debería llegar mucho más rápido a la respuesta, porque la calculadora lo que hace es que ella prueba muchos valores. O sea, la calculadora, como le digo, no sabe resolver ecuaciones, entonces lo que la calculadora dice es, bueno, yo voy a probar 0 y lo pongo a la izquierda y lo pongo a la derecha y me dio igual. No. Entonces, eso es lo que significa que por la izquierda y por la derecha me dio 0. Cuando la calculadora encuentra este valor, ella ya da la respuesta. Y la calculadora lo que va haciendo es como que va iterando un montón de resultados. Claro, lo hace muy rápido porque tiene la capacidad y así es como da la respuesta. Pero la diferencia es que a veces lo único que uno gana es tiempo, ¿verdad? Y sí es cierto que a veces hay valores para los cuales uno la pone a resolver y la calculadora simplemente no encuentra la respuesta nunca. De hecho, le tira un error, le tira un valor así como de una tolerancia que dice, sigo resolviendo, no encuentro nada, pero si usted me dice que siga, yo sigo. Y a veces se queja pegada. Entonces, al final ese 250 es por eso, Ok, está bueno saberlo. Gracias. pura vida. La próxima semana ya vemos tema nuevo, vemos el tema 5 de centroides y igual si van teniendo dudas, pero me las pueden ir haciendo saber. ¿Ok? Besitos, besitos, chao, chao.